Buenas noches, ¿cómo están? ¿Por qué no saludas a alguien? Voltea a alguien, dile bienvenido, qué bueno que estás aquí, dile. Volteate que está atrás. Si no hay nadie que está atrás de ti, pues levántate. Dile, pásate para acá al frente, hay mucho lugar. Bueno, pues próximamente vamos a estar celebrando, recordando el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de el Dios que creó el universo, se hizo hombre, y ya lo vimos en la pastorela, y se dice fácil, pero en nuestra mente es difícil de comprenderlo en su totalidad, y nos va a llevar toda una eternidad comprender ese amor, ¿no? Y vemos en la pastorela, ¿no? Como que fue casi muy fácil, ¿no? Eso lo del parto, pero, o sea, ahorita en nuestros días, cuando una mujer va a dar luz, o sea, ven hasta el mejor hospital, el doctor, y dónde va a ser, y se programa, y se ven un chorro de cosas, pero cuando nació el Dios del universo, o sea, no existía nada de eso, o sea, no había ningún cuidado de eso, más sin embargo, Él nació de esa forma, ¿no? Y nos va a llevar una eternidad conocer por qué hizo eso, ¿no? Y eso es por eso que estamos aquí, ¿no? Conocer ese amor. Y en Juan 3:16, entonces nos llevamos de memoria, y dice, porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué no oramos? Inclina su rostro. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos permites escuchar más de ti, Señor, conocer más de tu amor, estar en tu presencia, Señor, recordar lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y lo que tú hables hoy a nuestro corazón, Señor, que sea una palabra que dé fruto, Señor, que te glorifica a ti, en el nombre de Jesús, amén. Y entonces, viendo estos versículos, ¿qué fue lo que movió al Padre a enviar a su Hijo? Y no solamente el Padre, sino el Hijo, dejar a un lado ese trono junto con su Padre, y fue no más que nada una palabra que es amor, ¿no? Y otras versiones dicen, amó tanto al mundo que no dudó en entregar a su único Hijo. Y no sé si te puedes como que imaginar esa escena, ¿no? Porque otras versiones dice llegó el día, ¿no? En que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, y yo no sé, antes de que sucediera ese día, no sabemos si fue el 24, esa es una fecha que se pone ahora para recordar, pero exactamente no sabemos qué día fue el que nació, pero te puedes imaginar, estaba la humanidad perdiéndose directamente, yéndose a la muerte, ¿no? Y al mismo tiempo esa humanidad estaba dando la espalda a Dios, y cada día la humanidad ofendía a Dios con sus acciones, y estaba el Padre, y estaba el Hijo, el Espíritu Santo diciendo, ¿qué vamos a hacer? Esta humanidad se va a perder, y lo que en un principio era muy padre, ¿no? El hombre podía comunicarse con Dios, se perdió todo eso, y cada vez dice que la maldad aumentaba. Y yo no sé, o sea, si te puedes imaginar y piensa en este momento alguna cosa que te pueda ofender a ti. O sea, imagínate, no sé, a lo mejor que se burlen de ti, ¿no? Eso te ofende mucho, o a lo mejor alguien, un compañero de trabajo o alguien de tu familia agarra cosas sin tu permiso, o a lo mejor un vecino no te deja la basura ahí en la puerta de tu casa, ¿no? Y eso lo hace como que casi diario, ¿no? Imagínate algo, o a lo mejor alguien lastima a algún ser querido, ¿no? O a lo mejor hiciste un trato con alguien y te mintió, y es algo que te ofende. O sea, imagínate una ofensa, no sé, algo que te hace enojar tanto, ¿no? Y que eso esté continuamente, ¿no? Todos los días, ¿cómo te sentirías? Como que todos los días así, como que ¿cuándo va a acabar, no? Pero imagínate esa ofensa, multiplícala por 7.500 millones de habitantes que actualmente somos. Yo creo que la humanidad son mucho más, ¿no? Pero imagínate toda la ofensa
que había continuamente ante Dios, ¿no? Y todos los días, ¿no? Y todo ese pecado estaba delante de Dios y estaba ofendiendo a Dios y la humanidad dando la espalda, pero por eso dice en Juan 3, dice, porque de tal que dice manera, o sea, ¿qué significa eso? Que tanto fue el amor de Dios, que fue más grande el amor que cubrió que todas esas faltas, cubrió todos esos pecados y dijo, voy a enviar a mi hijo, ¿no? Y el Padre manda a su hijo para obtener salvación y para que podamos ser salvos por medio de él. Y Filipenses 2 del 6 al 8, y aquí es lo que narra, ¿no? Acerca de qué es lo que Jesús vivió en ese momento. Dice, el cual siendo en forma de Dios, que dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. ¿Y por qué dice a sí mismo? Porque dice la Biblia que el Padre y el Hijo son uno, ¿no? El Espíritu Santo son uno, pero dice que se despojó, o sea, él tuvo que dejar su lugar y tomó forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Y versículo 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y esto es lo que Jesús hizo en ese momento, ¿no? Y yo no sé si antes de ese día que iba a nacer, como que Jesús estaba nervioso, ¿no? De que iba a llegar ese día en que se iba a convertir en un hombre. O sea, yo creo que, o sea, como que esa escena antes de que viniera ha de ser impresionante, ¿no? Que Padre dice, ese es el día en que tú vas a ir a la tierra y vas a nacer y vas a despojarte de todos los privilegios, de toda esta gloria. Y Jesús esperaba ese día en hacerse un hombre, porque dice aquí, sin ninguno de los privilegios, ¿no? Y se hizo hombre y se mantuvo hombre, ¿no? Y eso es algo como que impresionante, porque cuando hablamos de Dios, de la Trinidad de Dios, pues como que dices, pues sí, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pero en un momento el Hijo se hizo hombre y aún así seguían siendo uno. Y como que en nuestra mente no cabe, ¿no? Como un hombre, Dios y la Trinidad y aún así siguen siendo uno. Y todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra se basó solamente en una sola palabra, que es amor, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios 13, porque esto fue la base de lo que, todo el ministerio de lo que Jesús hizo. Y dice, versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, que dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y esto hablaba el apóstol Pablo, ¿no? Pero si tú pones, o sea, Jesús, ¿creen que sabía todas las lenguas humanas y angélicas? Yo creo que sí sabía, ¿no? Todos los idiomas y toda la forma de comunicación habida y por haber, yo creo que la sabía, ¿no? Mas sin embargo, cuando Jesús hablaba, dice que la gente estaba atenta, ¿no? Y lo seguía, porque cuando él hablaba no solamente era el mensaje, sino que era su amor lo que conmovía a las personas. No sé si a lo mejor te ha pasado que alguien te ha atendido con mala gana cuando hacer un trámite o algo. ¿Cómo son sus palabras, no? Así como que muy golpeado, ¿no? Y a lo mejor te está dando el servicio, pero ¿cómo te sientes? Como que incómodo, ¿no? Pero Jesús, cuando hablaba y compartía, sus palabras estaban cargadas con amor. Y aunque él dice que fue enviado, no lo hacía por obligación, no se quejaba, ¿no? Nunca había una palabra de queja así como, ay, pues para qué me enviaron aquí en la tierra con ustedes y estoy sufriendo. Jesús hablaba y sus palabras eran cargadas con amor. Y luego dice, aunque entienda toda la profecía y todos los misterios, toda la ciencia y toda la fe, y yo creo que Jesús también cumplía con todo esto, ¿sí o no? Él entendía toda la profecía, todos los misterios, era el autor de la fe. Y yo creo que Jesús podía trasladar montes sin ningún problema.
pero ¿qué es lo que le daba sentido a todo eso? Su amor, ¿no? Y tú puedes ver en cada milagro, en cada sanidad, que Jesús cuando hacía algo, ¿qué dice? Y le amó, ¿no? Y dice, y Jesús tuvo compasión y tuvo misericordia. Y todo lo que Él hizo en milagros, en sanidad, en ciencia, siempre fue acompañado con amor. Amó a la gente. Y esto también lo puedo, comparar, no sé si alguien les ha recomendado así un doctor muy bueno, no, que este doctor es muy bueno y ve con no, nadie. Entonces, pero resulta que ese doctor como que a veces es muy áspero, ¿no? Y te trata muy mal, ¿no? Y es muy bueno para detectar lo que sea y te receta, pero te trata muy mal, ¿no? Y tú cómo te sientes, así como que pues a ver si vuelvo a regresar, ¿no? Y será muy bueno, ¿no? Pero Jesús no solamente sabía y decía la verdad a los demás, sino que iba todo eso cargado con amor. Porque cuando Jesús hacía eso, lo que conmovía no era tanto el milagro o la sanidad, sino era el amor con que Él lo hacía. Dice, dio de comer a los pobres, porque dice, si reparto mis bienes y doy de comer a los pobres, y yo creo que Jesús dio de comer a los pobres y aún entregó, dice, su cuerpo. Jesús fue crucificado y todo eso lo hizo, ¿por qué? Por amor. Y dice en Romanos 5, 7, 8 que con nosotros, aún siendo enemigos, ¿qué hizo Jesús? Dio su vida por nosotros. Y hace aquí una pregunta, ¿no? O hay una pregunta que dice, ¿alguien bueno daría su vida por alguien bueno, sí o no? Así como que inclusive en las películas, ¿no? Y siempre el bueno arriesga por su vida por alguien bueno, pero dice, ¿alguien daría su vida por alguien malo o por su enemigo? Mas sin embargo, Jesús lo hizo, y eso es lo que dice en Romanos 5, 7, ciertamente apenas morirá alguno justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra con su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo que murió por nosotros, ¿no? Y ese es el amor que realmente conmueve y por el cual estamos aquí, que nosotros, aunque éramos ¿qué? Enemigos, Cristo decidió morir por nosotros. Y ya tenemos algunos domingos que el pastor nos hablaba sobre que somos la sal en Mateo 5, ¿se acuerdan? Y había otra versión que me llamó la atención de ese versículo, que dice que somos la sal de la tierra, ¿no? Y se acuerdan, ¿no? Y si pierde su salinidad, ¿qué pasa? Pues entonces es echada, ¿no? Pero dice esta versión, dice, el propósito del por qué estás aquí es para ser el principal condimento que resalta los sabores de Dios en la tierra. Eres la sal, ¿no? Y me quedé pensando en esto, ¿no? Porque dice como que eres tú quien resaltas los sabores de Dios, ¿no? Y me quedé pensando porque mucha gente alrededor no puede ver a Dios sino a través de ¿quién? De nosotros, ¿no? Y a lo mejor las personas disfrutan, ¿no? La luz del sol, disfrutan el oxígeno, disfrutan aún la naturaleza, pero todas esas cosas, ¿quién las hizo? Dios, ¿no? ¿Y quién las da? Dios a todos los días, a todos los seres humanos, no nada más a nosotros, ¿no? Y sin embargo todo eso toma sentido cuando nosotros decimos, es que ese Dios que creó todas las cosas te ama, ¿no? Y nosotros somos los que le damos sentido a todas esas cosas que disfrutan todos los días, y todas esas cosas, por así decirlo, son como los alimentos, ¿no? Porque Dios lo da a todos, ¿no? Pero la sal le da ¿qué? El sentido, el sabor a eso. Y la gente no puede ver a Dios, está cegada, pero los que son la sal dicen, es que Dios es real, Dios está aquí. Y porque somos la sal, Dios nos manda a amar de la misma manera. Y vamos a ver en Mateo 5, 38. Dice en Mateo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.
Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os persiguen. Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y cuando fuimos a encuentro, el pastor Enrique me hablaba de su testimonio de cómo fue que él tuvo ese encuentro con Dios la primera vez, y dice que cuando tuvo ese encuentro con Dios, al abrir a ella, lo primero que leyó fue este capítulo, ¿no? Y fue estos versículos, y dice, ¿cómo es posible que un Dios esté pidiendo estas cosas, ¿no? O sea, esto va en contra de cualquier filosofía y en contra de cualquier doctrina humana que quiere sobresalir, y dice, y estos versículos como que no se pueden borrar, no, ahí están, ¿no? Pero ¿cómo es que Dios nos pide amar a nuestros enemigos? Y vivimos en una sociedad como que, no sé si usted se ha dado cuenta, como que siempre está a la defensiva, ¿no? Y se quiere tomar venganza, y ves películas y siempre, ¿cuál es el tema principal? La venganza, ¿no? Y que le hacen algo malo al bueno, y después se trata de defenderse hasta que se venga del malo, y tú dices, sí, qué bueno que lo mató, ¿no? Y dices, se lo merecían, ¿no? Y ves cualquier película y el tema es de acción o de ese tipo, la venganza, ¿no? Y no sé si ustedes últimamente han escuchado de los linchamientos, ¿han escuchado de eso? Que la gente se está vengando, ¿no? Y es que se lo merece, ¿no? Y es impresionante cómo, o sea, en 3 días creo que murieron 6 personas por linchamiento, ¿no? De que la gente, hay un odio, una venganza, y no tiene miedo, y no hay compasión, o no hay nada en su corazón para matar a esas personas, ¿no? Y no sé si vieron en otra comunidad que hasta lo quemaron vivo, y resulta que ni siquiera era culpable de nada, ¿no? Y tú dices, ¿qué pasa con la sociedad? Está con un odio, con una venganza, una defensiva de a mí no me van a hacer esto. Mas sin embargo, el odio y el hambre por vengarse, lo único que resulta es en muerte. Pero si queremos cambiar nuestro país, nuestra ciudad, nuestro estado, ¿qué tenemos que hacer? Totalmente lo contrario. Y totalmente lo contrario, que es amar, ¿no? Porque dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino que vence el bien con el mal. Y cuando Jesús se refiere a nuestros enemigos, ¿a quién se refiere? Pues personas que a lo mejor no conocen a Dios, ¿no? Y que buscan perjudicarte, ¿no? Y que están en contra tuya. No sé, la definición de enemigo como que no es muy difícil, pero es alguien que siempre va a estar en ¿qué? Buscando tu mal, ¿no? Buscando hacerte daño, ¿no? Alguien a lo mejor que le caes mal, te hace enojar, y Dios lo que te dice es muestra amor, ¿no? Y yo creo que la forma de ahora compartir esas buenas noticias y que el Salvador vino, simplemente es amando a las personas. A veces como que queremos hablar y aprender mucha teología, pero simplemente Dios dice, ama, ama. Y no por obligación, no por conveniencia, no por competencia, simplemente ama a las personas, ¿no? Y leemos, ¿no? Cómo es el amor, y el amor dice que no espera nada a cambio, es desinteresado. Y estamos leyendo en Mateo 5, dice, no resistas. Y el que te quiera poner pleito, que dice, pues déjale también ahí la capa, ¿no? Y el que te obligue y al que te pida, tú dale, ¿no? Y tú ámalo. Y dice, amad, cuando dice, de tal manera amó Dios el mundo, que hizo, dio. Y el amar significa dar, ¿no? Dar cosas, no dar la espalda. Y me acuerdo de un testimonio de un chino que estuvo en la cárcel porque compartía el evangelio, pero lo pusieron con los más perversos y el más malvado de toda la cárcel, y él así como que dice, yo voy a compartirle, y se va a transformar, ¿no? Y va a conocer a Cristo. Y nadie le hablaba a este cuate, ¿no? Porque era muy rudo, mas sin embargo
este cristiano dijo, voy a amarlo. Y la comida que le daban a él se la daba a él, ¿no? Y este cuate se la tiraba, se la volteaba y día tras día lo hacía enojar, y hasta que un día empezó su corazón a emblandecerse. Y después muchos vieron lo que éste estaba haciendo, ¿no? Al final de cuentas se convirtió, porque el amor que éste le mostró, a pesar de todas las groserías, a pesar de todo lo que le hacían, él pudo amar. Y este misionero narra todo lo que le hacían, o sea, no te imaginas, ¿no?, lo que le hacían en la cárcel, ¿no?, a un cristiano, pero él decidió amar, y al final de cuentas todos los que estaban ahí con él se convirtieron. Y también hablan de otra señora cristiana que por orar por un enfermo pues se murió, y entonces llegó la policía y dice, pues tú tuviste la culpa, te vas a la cárcel. Y entonces esta mujer tenía sus hijos y le decía a sus hijos, pues no lloren, Dios me está enviando de misionera a la cárcel. Y yo dije, ¿cómo te atreves a decir eso, no? Y total, para no hacer la historia muy larga, compartió a todos los que estaban en la cárcel, a todas las mujeres, esa señora, y al parecer el momento más triste para nosotros, a lo mejor, de la historia, es cuando ella sale de la cárcel, porque cuando ella sale de la cárcel, todas las mujeres, no te vayas, y ¿por qué no, y por qué te vas, no? Y para ella fue muy triste dejar la cárcel. A lo mejor para nosotros, cualquiera que dejara la cárcel, que es lo mejor, ¿no?, la alegría, pero para ella fue como que el momento más triste. ¿Por qué? Porque convirtió y transformó ese lugar. Y una vez un pastor decía, es que cuando un cristiano está en algún lugar, no sé, en una oficina, una empresa, transforma todo el ambiente y transforma a todos los que están ahí. Y realmente eso me retó, ¿no? Porque dice, si hay una casa en un hogar cristiano, la colonia es afectada, ¿no? Todo el lugar es afectado. ¿Y cómo es que sucede eso? Cuando amamos como Cristo nos amó. Entonces, me puedes decir, no, pero es difícil, ¿no? Eso que está diciendo. ¿Cómo puedes amar a tus enemigos? ¿Es difícil? Es difícil, pero podemos amar a nuestros enemigos porque nosotros lo hemos experimentado. Mucha gente es difícil entender ese tipo de amor, pero nosotros nos transformó el amor de Dios. ¿A quién ha transformado Dios con su amor? Yo creo que a todos, ¿no? Pero si te pones a pensar, ese amor fue a pesar de que tú eras un enemigo de Dios. Y a veces pensamos como que pasa el cristianismo y pensamos que nos merecemos el amor de Dios, y como lo merecemos, Él nos debe dar. Y a veces así hacemos igual con las personas, ¿no? De que se tiene que merecer mi atención, se tiene que merecer mi amor, se tiene que merecer, y si no se lo merece, ¿qué hacemos? Lo menospreciamos, ¿no? Pero Dios dice, ama como yo te amé. O sea, no merecíamos esa forma de amor, y esa forma de amor, para que se pueda dar hacia los demás allá afuera, primero, ¿dónde se tiene que perfeccionar? Dilo, en mi casa, en mi familia, ¿no? ¿Y tu familia en dónde es tu familia? Pues en tu casa, pero también ¿dónde tienes más hermanos? Aquí en la iglesia, ¿no? Y entonces, imagínate, si Dios está diciendo, ama a tus enemigos, y ya vemos todo el rollo que nos dice, ¿no? De que si te está en pleito, y si te pega, y si te dice esto. Ahora yo pregunto, ¿cómo tendría que ser entonces nuestro amor con la iglesia, con el que está a un lado de ti? Pues tendría que ser que todavía mayor. Espero que aquí no digan, no, es que aquí tengo enemigos. No, pues, yo creo que aquí somos familia, somos hermanos, pero el amor se perfecciona primeramente aquí, y después que se perfecciona primero aquí, es posible dar allá afuera. En primera de Juan 4, 7 al 21, y el título de esta porción dice, Dios es amor. Y lo que está diciendo aquí dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es que nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama.
Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué? Es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos como los unos a los otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Y dice, si amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, ¿qué dice? Se ha perfeccionado. Y versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Es mentiroso. Dice, pero dice, pues el que ama a su hermano, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también ¿qué? A su hermano, ¿no? Y lo que está diciendo aquí es del amor de Dios, ¿no? Dice, Dios puso a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y dice, y no es que lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Y dice, y si tú dices que conoces a Dios, entonces ¿qué debes hacer? Amar a tu hermano. Y dice, ¿cómo dices? Es que yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odias a tu hermano. Eso se contrapone, no puede existir eso. Entonces, ¿cómo se perfecciona el amor de Dios? Porque para amar a nuestros enemigos tenemos que tener que el amor de Dios se perfeccione, pero para que se perfeccione, primero tenemos que amar ¿a quién? A nuestros hermanos. Voltea al que está a un lado y dice, Dios perfecciona su amor conmigo, así que yo voy a amarte. Y entonces, yo creo que a veces en la iglesia hay como resentimientos, divisiones, rencores, o a lo mejor alguien te hizo algo y ya tiene 1 año, 2 o 3 y todavía te sientes ofendido por eso. Pero dice que el amor cubre ¿qué? Multitud de faltas. Y el mundo va a conocer que Dios envió a su Hijo por el amor que tenemos entre nosotros mismos. Y es una forma, a lo mejor no tan de hablar, pero dice en Juan 17, 21 al 23, vamos para ahí. Dice, y aquí esta es una parte de la Biblia que Jesús está ya haciendo una oración por todos nosotros antes de ser crucificado, y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que ¿qué? Que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, no sirve mucho si estamos compartiendo y saliendo y Dios te perdona, Dios te salva, y después llegamos a la iglesia y hay divisiones, hay rencores. ¿Qué va a decir esa persona? Pues entonces como que, ¿dónde está ese Dios, no? Pero dice, si ustedes son uno, ¿qué va a pasar? El mundo va a creer que Dios envió a Jesús, ¿no? Y que Dios es real. Y dice, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado. Entonces, el amor, ¿dónde debe empezar? En nosotros, en nuestra casa, en este lugar. Y lo decía el pastor Efraín, ¿no? Acerca del perdón, ¿no? Que nosotros no tenemos por qué retener el perdón a alguien si Dios nos perdonó una deuda que no podíamos ¿qué? Pagar, ¿no? Y cualquier otra ofensa que cualquiera nos pueda hacer, la podemos perdonar. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos perdonó fue mucho más grande. Y en Mateo 5, ¿se acuerdan de las bienaventuranzas? Y no quiero tocar todas las bienaventuranzas, y es muy padre. Todas estas bienaventuranzas van ligadas una con la otra, y yo puedo decir que casi no puedes experimentar una si no has vivido la siguiente, ¿no? Y va una de la mano, y las primeras tienen que ver con la salvación, tienen que ver
con el arrepentimiento y cuando Dios entra en tu corazón. Pero en la parte donde dice el versículo 9, dice: bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Creo que otra versión dice los pacificadores. Y los pacificadores yo lo puedo ver en dos aspectos. Lo primero es buscando la paz entre ¿qué? Entre nosotros. Y dice, no, dice, busquen la unidad en el vínculo de la paz, la unidad del Espíritu. Y la paz es mantener la unidad, mantener el amor, el perdonar las faltas. Y el otro sentido de los pacificadores es que Dios nos dio el espíritu de la ¿qué? El ministerio de la reconciliación. ¿Y qué estamos haciendo? Allá afuera hay personas que todavía tienen enemistad con Dios, y cuando vamos y les compartimos esa enemistad que había, decimos es que Dios te perdona y hay que una reconciliación. Y son entonces, esta palabra es bienaventurados los pacificadores. Y cuando tú haces esto y cuando hacemos esto, buscamos la paz entre nosotros, buscamos la paz allá afuera. ¿Qué es lo que van a decir estos que son hijos de Dios? Y después viene la que sigue y dice: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque ellos es el reino de Dios. Y dice: y bienaventurados son cuando los que los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Y dice: gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y en esto de buscar la paz allá afuera, ¿qué va a pasar? Pues va a haber persecución. A quien no han, como que te han tachado y te han dicho vete de aquí, y viene una persecución por causa de ser esos pacificadores, y te maldicen y te persiguen. Pero dice aquí, versículo 12, gócense y alégrense, porque ¿qué? Su recompensa. Otra versión dice: porque su galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Y hoy estaba leyendo anteriormente en Apocalipsis y se acuerdan del mensaje que está dando a las diferentes iglesias, y al final viene, ¿no? Y el que venciere, ¿no? Y yo le voy a dar la corona de la vida y la estrella de la mañana, y le voy a dar y su nombre va a estar escrito, y una piedra con su nombre. Y todo eso son los galardones que Dios nos va a dar cuando permanezcamos firmes, cuando permanezcamos en su voluntad. Y a veces como que queremos las recompensas de este mundo y nos echamos para atrás, y en lugar de permanecer en lo que Dios nos ha mandado, decimos pues es mejor la recompensa de este mundo. Pero Dios no te ofrece recompensas, te ofrece galardones. ¿Y el galardón dónde está? En el cielo, ¿no? Y vamos a terminar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y si viene un tiempo donde vamos a estar con la familia, y vamos a recordar el nacimiento de nuestro Dios, el que se hizo un hombre. Pero más que recordar estamos amando como Dios nos ha amado. O sea, podemos decir de tal manera, y puedes poner tu nombre: amó a los que están alrededor de ti, que diste esto por ellos. Y yo creo que la pregunta es no tanto cuánto nos ama Dios, porque ya lo demostró en la cruz, sino qué tanto estamos amando a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Qué tanto estamos amando a los que nos ofenden, ¿no? Qué tanto estamos amando a los que a lo mejor nos están en contra de nosotros. Y qué tanto estamos amando a los que estamos aquí en la iglesia. Y cierra tus ojos, y yo no sé si hay algo en tu corazón, porque dice la Biblia, dice: cuidado con cualquier amargura, cualquier raíz de amargura que pueda haber en el corazón, porque puede contaminar.
cualquier rencor, cualquier herida, cualquier cosa que todavía estés guardando y no te ha dejado avanzar. Y Dios te dice en esta noche: ama como yo te he amado. Ama como yo te he amado. Y estábamos cantando que su amor cubre multitud de faltas. Y decíamos: no sé lo que viste en mí, Señor, y no sé qué te fijaste en mí para salvarme. Y estábamos cantando: Señor, tú me levantaste y no tengo nada que ofrecer, y lo único que te di fue un corazón quebrantado, un corazón que te dijo: me humillo ante ti, te necesito. Y Dios le vino y nos levantó. Y ahora Dios dice: ve y haz lo mismo. Y si hay algo en tu corazón, dile al Señor: perdóname y ayúdame a perdonar, ayúdame a amar. Señor, te damos gracias porque tú nos has amado con un amor incomparable, Señor. Tantas eran las ofensas, los pecados contra ti, pero mayor fue tu amor, Señor, que cubrió toda falta y diste a tu Hijo, Señor. Y vino Jesús y fue obediente y no se quejó, no reclamó, no se quejó de hacer todo lo que hizo. Simplemente dio su vida por amor. Gracias, Señor, porque a pesar de que éramos enemigos, Señor, tú nos salvaste. Nadie daría su vida por alguien malo, solamente tú lo hiciste, Señor. Te damos gracias, Señor, y perdónanos, Señor, si no hemos amado como tú amas, Señor. Perdónanos si hemos retenido el amor, Señor, si aún hemos hecho mal por mal, Señor, si hemos querido vengarnos, hemos querido ofender de la misma manera. Perdónanos, Señor. Y aún, Señor, si hay rencores, resentimientos en nuestro corazón, aún en personas dentro de la iglesia, perdónanos, Señor. Ayúdanos a pasar la falta, porque tu amor cubre, y el amor cubre multitud de faltas. Que el mundo vea que tú enviaste a tu Hijo por la unidad que hay en nosotros, Señor. Que el mundo vea y conozca que hay un Dios que envió a su Hijo, porque hay unidad en nosotros, porque hay amor entre nosotros, Señor. Y con todo ojo cerrado, no sé si hay alguna persona que quiera entregar su vida y conocer este amor, y este amor simplemente es abrir el corazón y decirle: Señor, yo te recibo, yo lo quiero. Y no sé si hay alguna persona que quiera hacer esta oración, abrir su corazón, que pueda levantar su mano para hacer una oración con él. ¿Hay alguien que quiera hacer esta oración? ¿No? Señor, te damos gracias, Señor, y que en estos días, Señor, podamos entender, Señor, y lo que tú has hecho, Señor, poder transmitirlo. Perfecciona tu amor en nosotros, Señor. Perfecciona tu amor en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.